Saludos para todos. Mi nombre es Cristian Rojas Tobar. Cristian Rojas Tobar. Voy a hacer una explicación de la fase 2 del trabajo colaborativo del curso de estática y resistencia de materiales, que es la construcción de una cercha, la estructura de una cercha. La fase 2 se llama síntesis del diseño. Nuestro tutor es Víctor Hugo Rodríguez. Yo soy del grupo 21-20-19-99 del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAC. Entonces, esta fase lo que se pretende es construir una cercha con las siguientes características. Nos dice que las medidas son de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Separación entre cercha es de 3 metros. Entonces acá está pues ya expresado cómo queda la cercha. Entonces esta es la cercha, tiene 6 metros de frente por 18 de fondo. ¿Ya? La separación entre cercha y cercha es de 3 metros. La pendiente es de 30 grados. Entonces, este es el tipo de cercha. Se hace con una pendiente de 30 grados. Se va a hacer en perfil en ángulo de piernas iguales a 36. Las medidas de ese ángulo son L64, o sea 64 milímetros por 64 milímetros por 4.8 milímetros de grosor. Entonces se va a hacer en ángulo doble, ¿no? Entonces para los que de pronto no tienen claro cómo es la cercha, esta es una cercha, ¿sí? Aquí volví a dibujar lo mismo, las cerchas, la distancia entre las cerchas, el fondo 18 metros, el frente 6 metros, esta es la longitud, el área de influencia de la cercha, las correas y el ángulo doble se ve aquí. Así es que se va a construir el tipo de cercha. Se va a hacer en ángulo pero doble, ya tal cual como lo están viendo aquí. Este es un ejemplo, pues una foto de una cercha de este mismo tipo. Listo, entonces esos son los requerimientos para construir esa cercha. Entonces unas medidas ya nos las dicen. La longitud de la cuerda inferior, que es la base de la cercha, son 6 metros. La longitud de la cuerda superior, que es la suma de la longitud de las pendientes. Entonces esta sería 364 más 364. Esa longitud, que la vamos a llamar aquí longitud de la cuerda superior, que es la suma de las dos pendientes, se puede hallar sencillamente porque conocemos el ángulo, conocemos la base o el lado adyacente del triángulo que se forma. Entonces por trigonometría podemos hallar este ángulo, se puede hallar muy fácilmente. En este caso aquí voy a hacer pues cómo se vería. Simplemente este se estiraría aquí así, este lo mismo aquí a 90, que se forme un ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. Aquí un triángulo rectángulo. Sé que la medida de A a G es 6 metros, el ángulo es de 30 grados. Entonces con estas dos medidas yo puedo hallar esta medida es esta misma. Entonces para hallar esta pendiente simplemente es 6 metros, que es la medida adyacente, dividido coseno de 30 grados y hallo la pendiente. Eso me da 6.928 metros, ¿ya? La suma de las dos pendientes. O sea que dividiendo esa medida me da 3.46 metros. Listo, esa fue la manera, pues como una de las maneras de hallarlo. Bueno, aquí se hace el esquema de cómo va la cercha.
este tipo de cercha el que se va a utilizar. Aquí van los tramos del ángulo que se va a utilizar. Entonces necesitamos hallar la longitud de estos tramos. ¿Con qué objetivo? Al hallar la longitud de esos gramos y al saber la densidad del material, que el material ya sabemos que es un ángulo perfil A36 de estas características, entonces podemos hallar fácilmente la densidad de ese material. Por la longitud podemos hallar el peso al multiplicarlo por la gravedad. Entonces ese es el cálculo que se requiere, que necesitamos hacer. Entonces vamos a hallar esos tramos. Entonces sabemos que de A a G son 6 metros y se dividen en partes iguales, en 6 partes iguales, como lo están viendo acá. O sea que AL, LK, KJ, JI, IH y HG tienen la misma medida, y si son 6 metros dividido entre 6, pues da 1 metro. Esas son las medidas acá: AL, LK, KJ, JI, IH y HG, 1 metro. También podemos hallar las medidas AB, BC, CD, DE, EF y FG. Como ya hallamos la longitud de la cuerda superior, que es la medida de las dos pendientes, lo dividimos entre los tramos. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 tramos. Entonces simplemente coger la medida que ya hallamos, 6.928 metros, y lo dividimos entre 6. Eso nos va a dar 1.15 metros. ¿Listo? La medida BL, ¿sí?, y FH son las mismas. O sea que pues yo no necesito hallar cada tramo, ¿sí? Solamente voy a hallar la mitad porque pues es simétrica. Entonces aquí está pues un pequeño resumen de cómo calculé esos tramos. El BL se puede calcular, eh, como tengo aquí el lado adyacente, tengo el ángulo, ¿sí? El lado opuesto no lo tengo, entonces relaciono en trigonometría, cojo una función que me relacione el lado adyacente y el lado opuesto, que es tangente. Entonces para hallar BL, simplemente BL, que es el mismo de FH, es 1, que es el lado adyacente. La longitud de AL es 1 metro, entonces por eso es 1 por tangente de 30. Eso nos da 0,57. 0,577. O sea que BL y FH, aquí como están, BL y FH es 0.577. El CK, ¿sí?, por similitud de triángulos, como todos comparten el mismo ángulo, sabemos pues que esta medida CK es el doble de BL. Pero también lo podemos hallar por trigonometría, ¿sí? Así como hallamos BL, sería 2 por tangente de 30 grados, ¿sí? 2 por tangente de 30 grados nos da 1.15, y así hallamos CK y EI. Mírenlo acá, CA y CI. Ahí está hallado. ¿Listo? Entonces CK y EI, mírenlo acá. CK, mírenlo, y EI 1.15. También para hallar esta medida de J, también lo podemos hacer por el triángulo rectángulo. Tenemos el lado adyacente, tenemos el lado opuesto no lo tenemos, entonces podemos coger 3 metros, que es de A a J, hay 3 metros, porque ya vemos que cada tramo es igual a 1 metro. Entonces 3 metros por tangente de 30 grados me da DJ. Miren acá, DJ. 3 por tangente de 30 me da 1,732. ¿Listo? BK, que es el mismo FI, por similitud de triángulos, como tienen el mismo ángulo, ¿sí?, es igual a AB. O sea que AB es igual a BK, ¿sí?, y a FI y a FG. Entonces
lo que nos dio AB, que es 1.15, es lo mismo que BK y FI. Entonces BK y FI, aquí también se puede hallar también por trigonometría. 1 dividido coseno de 30 también nos da 1.15, ¿sí? Que es la medida también de AB. Y el único tramo que faltaría sería el tramo de K, que es el mismo tramo de I. Entonces aquí, si ustedes observan, se forma un triángulo rectángulo y lo podemos resolver por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que hay que sumar los dos lados, ¿sí? Los dos lados, elevarlos a la 2 y sacarle la raíz a eso. Y nos da la hipotenusa, que es, en este caso, DI y DK sería la hipotenusa. Entonces acá está claramente DK y DI. Miren lo que dice acá, DK y DI es igual a la raíz de KJ, que es 1 metro, más DJ, que también ya lo hallamos, al cuadrado, ¿sí? Y la suma de eso le sacamos raíz, eso nos da exactamente 2 metros. O sea que DK y DH, DI y DK es igual a 1 metro. Entonces aquí hicimos una tablita donde se colocan pues todos los tramos con su respectiva medida hallada y se sumaron al final. Eso nos dio un total de que para hacer una cercha necesito 24.38 metros de ese perfil. ¿Ya? El perfil, recuerden que es A36 de esta medida. Entonces, para hacer una cercha necesito 24.38 metros de ese perfil. ¿Listo? Entonces aquí pues ya está pues el esquema de cómo sacamos las medidas, ¿sí? También necesitamos esta tablita que se sacó del libro de mecánica de materiales. Esta es una tabla que referencia todas las propiedades de los diferentes perfiles. Entonces aquí buscamos el perfil que nos lo pide el ejercicio, que es perfil A36 de L64 por 64 por 4.8 milímetros de grosor. Entonces aquí ya lo escogimos y el perfil es L64 por 64 por 4.8, es el que está subrayado en rojo. Aquí necesitamos el dato de la masa por metro. Entonces nos están diciendo que 1 metro de ese perfil tiene una masa de 4.6 kilogramos. ¿Ya? Entonces al multiplicar la densidad por la longitud que acabamos de hallar, entonces hallo la masa de toda la estructura. Si la multiplico por la gravedad, pues hallo el peso de la estructura. Entonces eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? También necesitamos hallar el peso tanto de las tejas, ¿sí?, como de las correas. Las correas es lo que va a sostener las tejas. Entonces también utilizamos aquí un manual de Terni. Aquí está la referencia de Terni 2018, manual de instalación de tejas onduladas, perfil en C, donde vamos a escoger el tipo de cercha, la número 3, 4, 5, 6, la que escojamos. Y también necesitamos la distancia entre correas o entre apoyos para cada tipo de teja. Entonces esa información la sacamos del manual de Ternic. Aquí está la referencia. Entonces, para la cubierta se usarán tejas de Ternic número 6. ¿Por qué escogí la número 6? Entonces uno escoge la teja que ocupe toda la pendiente de la cercha y que deje la menor cantidad de voladizo. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí está la cercha. Está la cercha. Esto que yo marqué acá, estas líneas verdes, son las correas. Las correas se van a apoyar
las tejas, esto que está aquí son las tejas. Entonces, para el cálculo que yo hice, yo cogí la medida de la pendiente, que es la mitad de la cuerda superior, que es 4.60 y... veámoslo acá otra vez. 3.64 metros, y lo dividí entre la longitud útil de la teja. Entonces de aquí fue donde saqué el dato. Entonces 3.64 dividido la longitud útil, que es 1.69. Entonces aquí está 3.64, que es la longitud de la pendiente, dividido la longitud útil de la teja, me da 2 tejas, y me sobra 0.08 metros, o sea 8 centímetros. En este caso, entonces por eso escogí la teja número 6. Yo la hice con las otras tejas, pero me dejaba un voladizo más largo. Entonces la recomendación era utilizar la teja que deje menor voladizo. ¿Ya? Entonces por eso escogí la 6. Esta teja me da solamente un voladizo de 0,084 metros. Entonces, para esa pendiente de 3.64 de la cercha, se requieren 2 tejas. ¿Ya? Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, bueno, para los que no saben cuál es el ancho del área de influencia de la cercha, como entre cercha y cercha hay 3 metros, ese sería el ancho. Se coge entre cercha 1,5 metros y 1,5 metros para un lado, y ahí es donde van a soportar las cargas. En el medio se supone que es donde va a soportar más carga. Entonces, esto que está marcado en rojo, esa sería el área de influencia de la cercha. Entonces, para cubrir los 3 metros del ancho del área de influencia, o sea, esto es de aquí a aquí, miren aquí, hay 3 metros. ¿Sí? Eso nos lo dijo en el problema al principio, que entre cercha y cercha había 3 metros. Entonces, para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, se requieren, entonces cogí los 3 metros de la cercha y lo dividí entre el ancho útil de la teja. El ancho útil también lo saqué acá del manual de Eterni. Entonces el ancho útil es 0.87 metros. Entonces cogí los 3 metros, dividido 0.87, me dio 3.43 tejas. ¿Sí? Tejas para un total de... entonces me da 3.43 tejas. Se multiplican por las 2 tejas que me dio la longitud de la pendiente, y también se multiplican por 2 porque son 2 pendientes. ¿Sí? O sea, y las tejas que van a ir en este lado, y se multiplica por 2 porque se le tienen que sumar porque es una pendiente doble. Entonces, por eso fue que se multiplican por 2. Entonces 2, que son las tejas que hallamos a lo largo, por 3.43, que son las tejas que se van a lo ancho del área de influencia, por 2 porque tiene 2 pendientes. Eso nos da exactamente 13.72 tejas, cada una con un peso de 19.11 kilogramos. Esta información también la saqué aquí del manual de Eterni, de esa teja. Acá me está diciendo que la número 6 tiene un peso de 19.11 kilogramos, una teja. Entonces, ya teniendo esto claro, ¿sí? La cantidad de tejas, de dónde salen la cantidad de tejas, y de dónde saco pues los datos del material. Esto se va a utilizar más adelante pues para sumar las cargas vivas y las cargas muertas. También necesitamos usar correas en celosía. Aquí dice que se van a utilizar correas en celosía con varillas de acero con una densidad de 5 kilogramos metro. Entonces ya saben, ¿no? Las correas son, aquí yo las dibujé de color verde, son como unas vigas, ¿sí? Que van a recibir las tejas, y ellas van a transmitir la carga hacia las cerchas. Entonces mírenlo acá se ve más claro, esta parte verde son las correas, sobre ellas se apoyan las tejas,
¿sí? Y transmiten la carga a la cercha. Ya, mírenlo acá. Acá están estas serían las correas. Acá se ve mejor. Entonces, estas serían las correas. Entonces, también el peso de esas correas, ellas tienen un peso y también necesitamos hallarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos la densidad de cada correa, ¿sí? Que son 5 kilogramos por metro, ¿sí? Por el número de correas para cada pendiente del área de influencia. Recuerden que nos dio para cada pendiente 2 tejas, ¿sí? 2 tejas más 1. Esta es la fórmula para hallar cuántas correas se van por tejas. Serían 3. Entonces, si lo vemos acá también, mire que hay 2 tejas, pero hay 3 correas. Entonces, por eso se escogen 3 correas. Entonces, 3 correas, el área de influencia, 3 correas, el área de influencia son 3 metros. Entonces, mírenlo acá. Entonces, este pedacito, esta pendiente de acá, es esta misma roja, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí hay 3 metros, aquí hay otros 3 metros, aquí hay otros 3 metros. Pero como son 2 pendientes, aquí hay 3, 6, 9 metros. Como son 2 pendientes, pues 9 más 9 son 18 metros de correa que se van en el área de influencia. ¿Ya? Entonces aquí lo hicimos así. Serían 3 correas, ¿sí? Un total de 6 porque son 2 pendientes, ¿sí? Por 3, que es la longitud del área de influencia. Entonces 6 por 3 da 18 metros, que fue lo que les acabé de decir. 18 metros. ¿Cómo lo saqué? Entonces el pedacito de correa que hay aquí en el área de influencia, eso que está marcado con rojo, aquí hay 3 metros de correa. Más 3 metros 6, más 3 9. Y el otro lado está exactamente lo mismo. Entonces 9 y 9, 18 metros. Entonces de aquí es de donde sacan los 18 metros de correa. ¿Ya? Estos 18 metros se multiplican por la densidad y hallamos la masa de esas correas. Listo. Entonces ya teniendo claro esto, de dónde salen, pues, cómo se saca el peso de las correas, de las tejas. Entonces ahorita sí vamos a hacer el cálculo, tanto de las cargas vivas como de las cargas muertas. Las cargas vivas siempre se hacen entre el peso de una persona o la masa de una persona en un metro cuadrado, ¿sí? Por el área de influencia, de la cercha. Recuerden que el área de influencia es esto que está acá rojo, ¿sí? Entonces el área es simplemente 3 metros por la longitud de la pendiente, ¿sí? Lo que nos da lo multiplicamos por 2 y eso nos dio exactamente 20.78 metros cuadrados. O sea que esto que está acá marcado rojo, esta área que está marcada aquí rojo, es 20.78 metros. Entonces, para calcular las cargas vivas se coge el peso de una persona, la masa de una persona en promedio por metro cuadrado, por el área de influencia de la cercha, que es 20.78 metros, por la gravedad, para convertirla en newtons. Eso nos da 14.272.37 newtons. Ahora sí, vamos a hallar las cargas muertas. Las cargas muertas son las sumas eh, del peso del perfil, o sea, de la cercha, o sea, el propio peso, las cargas estáticas, el peso de las correas, el peso de la teja y también las cargas del viento. Entonces, el peso propio de la cercha, o sea, el peso de los perfiles que se utilizaron, por eso fue que al principio hallamos la longitud de cada tramo para hallar el peso de los perfiles. Entonces, esta carga muerta se halla por la sumatoria de la longitud de las barras o los tramos, por la densidad de la línea del perfil seleccionado, por la gravedad. En este caso, a nosotros lo hallamos con 24.38 metros
de tramos, mírenlo acá, nos dio 24.38 metros, que es la longitud de estos tramos, ¿ya? Esta longitud que hallamos la multiplicamos por la densidad del perfil. La densidad del perfil la sacamos de aquí, de esta tabla del libro de Bert Johnson, que nos dice que ese perfil tiene 4.6 kilogramos metro de masa. Y lo multiplicamos después por la gravedad. Entonces 24.38 por 9.2 kilogramos metro, ¿sí? Este punto 2, este 9.2 nos dio esto porque acuérdense que el perfil es doble, ¿ya? O sea, son dos ángulos pegados, así como se ve aquí. Entonces, hallamos la densidad de un perfil y la multiplicamos por 2, ¿sí? Y nos dio 9.2. En realidad el área de un ángulo es 4.6, pero como es por 2 es 9.2 kilogramos por metro, por la gravedad. Entonces 24.38 por 9.2 kilogramos metro por 9.81 metros por segundo cuadrado nos da 2200.88 newtons. Peso de las correas. El peso de las correas, entonces ya lo habíamos hallado, es la sumatoria de las longitudes de la correa en el área de influencia por la densidad de la línea de la celosía por la gravedad. Entonces nos dio 18 metros la longitud de la celosía. Vuelvo y se la recuerdo. Aquí, este es el área de influencia, la parte roja. De aquí a aquí hay 3 metros, más 3 metros, 6, más 3 metros, 9. Y como son 2, serían 18 metros. De ahí fue donde sacamos estos 18 metros. Por 5 puntos, que es la densidad de esa correa, por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo, eso nos da 882.9 newtons. Bueno, ahorita vamos a continuar con el peso de la teja. Recuerden que las tejas, para hallar el peso de las tejas, es el número de tejas por el área de influencia, en el área de influencia, por el peso de cada teja. Entonces recuerde que nos dio 13.72 tejas por 19.12 kilogramos, que es la densidad de la teja, por la gravedad, que es 9.81. Eso nos da 2572.07 newton. Ese sería el cálculo del peso de la teja. Las cargas del viento, ¿ya? Las cargas del viento se calculan por la presión dinámica del viento por el área de influencia de la cercha. Entonces, la presión dinámica del viento es igual a un medio, ¿sí?, por la densidad del aire, por la velocidad del aire al cuadrado. Entonces, en este caso sería un medio. La densidad del aire regularmente es 1.2 kilogramos metros cúbicos por la velocidad del viento al cuadrado. En este caso escogimos la velocidad del viento de la ciudad de Cali, ¿sí?, por el área de influencia, que vuelvo y le repito, el área de influencia es esto que está marcado en rojo, ¿sí?, que es la distancia que hay entre cercha y cercha, por la longitud de la pendiente multiplicada por 2, porque son dos pendientes. Entonces esa es el área de la pendiente. Entonces, un medio por la densidad del aire por la velocidad del viento de la ciudad, en este caso Cali, por el área de influencia de la cercha. Eso nos da 553.13 newtons. Entonces, sumando todo esto que está en las cargas muertas, nos da los 2200.88 newtons más 882.9 newtons más 2572.07 newtons más 553.13 newtons. Eso nos da 6208.98 newtons. La carga total entonces sería
la suma de las cargas vivas con las cargas muertas. Acá en las cargas vivas nos dio 14.272 newton más los 6.208.98 newton de las cargas muertas. Eso nos da 20.481.35 newton. Pasándolo a kilonewton sería 20 kilonewton y lo redondeamos al mayor. En este caso sería 21 kilonewton. Esa sería la carga total que soportaría la cercha, ¿sí? Entonces aquí ya hallamos la carga pues que va a soportar esa cercha. Entonces vamos a distribuir esas cargas en los nodos de la estructura. Recuerde que los nodos es la unión donde va cada perfil. ¿Sí? Aquí están distribuidos los nodos A, B, C, D, E, F, G. ¿Cómo se distribuye la carga? Simplemente se coge la carga total, se distribuye entre el número de nodos, ¿sí? Menos 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 nodos. Se le resta 1, esa es la fórmula para distribuir la carga. Entonces si yo cojo los 21 y los divido entre 6, me da 3.5. Entonces sobre el nodo B, C, D, E, F, la carga que va a soportar ese nodo es de 3.5 kilonewton. Y sobre el nodo A y G es una carga que es la mitad de lo que hallamos, o sea, 1.75 y 1.75 entre A y G. Si sumamos todas esas cargas en esos nodos, en esos 7 nodos, ¿sí? Nos da exactamente los 21 kilonewton, ¿ya? Esa es la manera, pues, eh, de distribuir esas cargas y los cálculos que se han hecho. También recordando que para hacer este trabajo se utilizó como las siguientes referencias bibliográficas: el libro de mecánica de materiales de Bill Johnson, donde se sacaron los datos pues de los perfiles; también el material de Terni, donde se sacó los datos de la teja de Terni, el peso, el ancho útil, la longitud útil; también del libro Estática, Editorial Patria, de Rodríguez Aguilera; y también los videos del tutor Barbosa, ¿sí? Donde pues nos guiamos pues para hacer pues este diseño. Muchas gracias.